Bienvenidos de nueva cuenta, en esta ocasión para abordar el tema sobre las imágenes en el catolicismo. Me percaté que la mayoría de publicaciones en grupos de debates entre católicos y protestantes, uno de los temas que más se repiten es este. Es ofensivo cómo se dirigen presuntos creyentes evangélicos a creyentes católicos, tildándolos de yeseros, idólatras, besayesos, etc., lo cual es reprobable. Por su parte, los creyentes católicos se defienden, obviamente, también ofendiendo. Pero el tema no es ese, sino, ¿cabe la posibilidad de que las imágenes católicas contribuyan a que los creyentes sean idólatras? Te invito pues para que te quedes a escuchar la siguiente información. Comenzamos. Muchos católicos han realizado un sinnúmero de infografías para contradecir el argumento protestante. Rápidamente te muestro algunas de ellas. Prácticamente todas estas infografías pues llegan a la misma conclusión. Quiero detenerme en esta infografía para analizar lo que dice. Bueno, comienza con un título que ¿qué significa la palabra imagen en la Biblia? Y bueno, da una descripción, al menos de 3 palabras hebreas. También cita Éxodo capítulo 23 y me parece que debió haber citado también el versículo 4, ya que es el verso que tiene las palabras hebreas Pesel y Temuna, que corresponden a escultura e imagen. Según la infografía, parece establecer las siguientes premisas y conclusión. Dios prohibió hacer imágenes de dioses. Dios no está prohibiendo hacer o elaborar imagen o escultura de algo que no sea un dios ajeno, y por lo tanto plantea la siguiente conclusión. Las imágenes católicas que representan a Jesús son lícitas porque no es otro Dios, sino Dios mismo. Por lo tanto, las imágenes católicas que representan a María y a los santos no son ningún otro Dios, por ende, no son ídolos y no hay adoración. Punto y se acabó la discusión. Y a simple vista parece verosímil la explicación que brinda esta infografía católica. Veamos ahora algunas palabras que vienen en el texto hebreo. Pesel, Tselem, Pituach, Mifletzet, Maseva, Matzeva, Tapnit, Temut y Semel. Todas estas palabras en general, rápidamente te puedo decir que significan imagen, imagen tallada, estatua, imagen de fundición, imagen de metal fundido, diseño, figura, modelo, bajo relieve, grabadura de sello y piedra ritual. Por otro lado, podemos ver palabras que específicamente tienen que ver con un ídolo o ídolos. Las palabras Elil y su plural Elilim, Terafim, Gilul, Gilulim en su plural, Maskit, Basil, Basilim en plural, Hebel, Otsev, Nesach, Shikutz, Mahashavah, Haman, Kibbutz y Mahashevet. Estas específicamente, insisto, tienen que ver con ídolos en el texto hebreo. Hasta aquí podemos darnos cuenta que las palabras hebreas en algunas ocasiones hacen referencia efectivamente a ídolos, pero no siempre. Así que hasta este punto se puede decir que tienen razón. En el catolicismo tienen razón hasta este punto. ¿Por qué no dejan la idolatría si es el satanismo? Ahora dígame, ¿cómo usted sabe que yo estoy en la idolatría? Idolatría es adorar a algo que no es Dios. Idolatría se comete cuando yo pongo algo en el lugar de Dios. Y nosotros como católicos jamás hemos puesto a nada encima de Dios porque nuestro credo lo dice. Nosotros no creemos en imágenes, las imágenes solo son representaciones, como en el templo de Salomón. Lean la Biblia, ahí tenían imágenes. Y por tener imágenes adentro del templo no eran idólatras cuando se creía que una imagen era Dios. Idolatría es cuando yo adoro, cuando yo creo que un objeto es Dios. Mientras yo no crea que un objeto es Dios, no es idolatría. Nosotros, Señor, no estamos en idolatría. El engañado es usted que anda engañando a la gente. Pero no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo. Exacto, Éxodo 24. Y debajo de la tierra. Entonces, ¿por qué hacen imágenes de gente que...? Ahora, la pregunta directa es, ¿qué dice Éxodo 25 y 18? O usted que se sabe Éxodo 24.
¿Qué dice Éxodo 25, 18? No sé, dígame usted. Ah, bueno, ¿se dan cuenta? Ella tomó el lugar del predicador. ¿Se dan cuenta? La Biblia. Entonces dígame qué dice Éxodo 25, 18. Primera de Reyes 6, 23. Pero qué raro que solo Éxodo 24 tenga de memoria. Dígalo, porque usted ya tomó el lugar del predicador. Pero qué raro que solo sepa Éxodo 24. Ahora dígame. Éxodo 25, 18. Dios mismo manda hacer imágenes de querubines. Primera de Reyes 6, 23. Primera de Reyes 6, 23. Salomón construye un templo a Dios y lo hace lleno de imágenes. Y no por eso fue idólatra. Después de este ejemplo, yo quiero citar del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2141, que dice: el culto de las imágenes sagradas está fundamentado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios, no es contrario al primer mandamiento. Yo deseo que consultes los siguientes numerales que también tienen que ver con el tema: 2110, 2111, 2114, 2129, 2130, 2132 y el que acabo de citar, el 2141. Los siguientes comentarios no tienen nada que ver con alguien que sea protestante. Es más, quiero dejar en claro que hubo cristianos que desde la antigüedad se opusieron al culto a las imágenes. Ireneo escribió: como la Iglesia ha recibido liberalmente del Señor, así liberalmente suministra y nada pide. Nada hace por la evocación de los ángeles, ni por encantamientos y demás perversas curiosidades, sino que dirige sus oraciones clara, pura y abiertamente al Señor, de quien son todas las cosas, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace milagros en beneficio y no para engaño de los hombres. En Alejandría, por ahí del año 200 después del Mesías, escribió: es una necedad extrema rogar como dioses a aquellos que no son dioses, pues que hay un solo buen Dios. Nosotros y los ángeles suplicamos únicamente a Él. Y en otro lugar dice: toda imagen o estatua debe llamarse ídolo, porque no es otra cosa que materia vil y profana. Y por eso Dios, para quitar de raíz la idolatría, ha prohibido en su culto cualquier imagen o semejanza de las cosas que están en el cielo o en la tierra, prohibiendo igualmente su fabricación. Y es por esto que nosotros los cristianos no tenemos ninguna de aquellas representaciones materiales. Orígenes, alrededor del año 230, escribió: los ángeles siguen con interés tu salvación, han sido dados como ayudadores del Hijo de Dios, pero toda oración que se dirija a Dios, ya sea rogativa o en acción de gracias, debe elevarse hacia Él por Cristo, el sumo sacerdote, quien está sobre todos los ángeles. Los hombres no conocen a los ángeles y por lo tanto no es razonable que se dirijan a ellos en lugar de dirigirse a Cristo, a quien conocen. Aunque tuviésemos el conocimiento de ellos, no nos sería permitido dirigir nuestras oraciones a ningún otro ser sino a Dios, el Señor de todo lo creado, quien es suficiente para todos, y venimos también a Él por nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Este escritor también, en otro lugar, dice: nadie de nosotros confíe en su Padre justo, o en su Santa Madre, en sus castos hermanos. Bienaventurado el hombre que pone su esperanza en sí mismo y en el camino recto. A los que confían en los santos, diré como amonestación: maldito el varón que confía en el hombre. Él citando Jeremías. Y mejor es esperar en el Señor que esperar en el hombre, cuando cita un salmo. Si fuera necesario confiarnos a alguien, dejemos a todos los demás y confiemos en el Señor. Por su parte, declara: ¿para qué postrarse delante de las imágenes? Eleva tus ojos al cielo y tu corazón. Allí es donde debes buscar a Dios. Para el año 370, Atanasio escribe: Dios es mi roca, en Él confiaré, mi escudo, mi refugio y mi salvador. Él está citando la escritura. Y posteriormente dice: y será el Señor refugio del pobre para el tiempo de angustia, cuando también cita un salmo. ¿Y cuántas cosas semejantes se hallan en las escrituras?, dice Atanasio. Si acaso alguno contesta que estas son profecías que se aplican al Hijo, lo cual puede ser verdad, que confiesen que los santos rogaban solamente al ser increado, llamándole su ayuda y su refugio. Algunos de estos escritos también están enfocados hacia la intercesión,
de los santos, esta doctrina que tiene el catolicismo. Y por ejemplo, cito a Agustín de Hipona, por ahí del año 389, escribió: que no sea nuestra religión el culto de las obras hechas por mano de hombre, que no sea nuestra religión el culto de los animales, pues son mejores que ellos los más ínfimos hombres a quienes, sin embargo, no debemos rendir culto. Que no sea nuestra religión el culto de los difuntos, porque si vivían una vida santa, es imposible creer que que desean tales honores. Antes desean que demos nuestro culto a aquel por quien debemos ser participantes con ellos de la salvación. Por lo tanto, tenemos que rendirles honor imitándoles y no rindiéndoles culto religioso. La única imagen que nosotros debemos hacernos de Cristo es tener siempre presente la humildad, su paciencia, su bondad y esforzarnos para que nuestra vida en todo se parezca a la suya. Aquellos que andan en busca de Jesús y de sus apóstoles pintados en las paredes, lejos de conformarse a la Escritura, caen en el error. El famoso Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina. En una de sus obras cita a Epifanio, una carta de Epifanio, el cual narra lo siguiente: en un sitio de la campaña que yo visité, hallé colgado en la puerta de la iglesia un velo sobre el cual se hallaba pintada la imagen de Cristo y otra de un santo, y no vi bien que, a despecho de la Sagrada Escritura, la imagen de un hombre estaba colgada en la iglesia de Cristo. Yo corté aquel velo aconsejando al sacristán que lo usara más bien para la sepultura de algún pobre. Conocido historiador Eusebio de Cesarea dice que le repugnaba la sola idea de que pueda haber pinturas en los lugares destinados al culto. Quizás a algunos les parezcan un tanto exageradas las opiniones de Epifanio, Clemente, Eusebio y Agustín, pues entendemos hoy que una cosa es las representaciones artísticas, ilustrativas, como en el caso de Éxodo 25:18, y otra cosa es rendirles culto. Entonces, tales frases de ellos en realidad están probando de un modo contundente que tenían repugnancia a ese tipo de costumbres de venerar las imágenes. Sereno, el obispo de Marsella, observando que sus fieles veneraban las imágenes con exceso y temiendo que se deslizaran por la pendiente de la idolatría, las hizo destruir y arrojar fuera de los edificios. Con tal motivo, el obispo de Roma, de aquel entonces, Gregorio el Grande, le escribió 2 cartas y en la primera le dijo: recibimos las buenas de que tú, hermano mío, viendo a algunos individuos adorando las imágenes, las hiciste pedazos y las arrojaste. Te alabamos por haber sido celoso de que ninguna cosa hecha por los hombres sea adorada. Sin embargo, nuestra opinión es que no debías haber tratado las imágenes con violencia, porque las pinturas se ponen en las iglesias para que los ignorantes lean en las paredes lo que no saben leer en los libros. De modo que, hermano mío, debías haberlas conservado, prohibiendo a la vez que el pueblo las adore. En otra carta insiste diciendo: al prohibir la referida adoración, mereciste nuestra sincera aprobación, sin embargo, te reprobamos el haberlas destruido. Una cosa es adorar una pintura y otra aprender lo que ella enseña tocante al que debe ser adorado. De modo que si alguna persona quiere hacer imágenes, no debéis impedírselo. Pero sí, de todas maneras, debéis prohibir el culto a las imágenes y enseñar al pueblo que se postre solo en honor al Todopoderoso y de la Santísima Trinidad. El Concilio de Elvira del año 305 declaró: pareció que no debía haber pinturas en la iglesia para que no esté pintado en paredes aquello que se venera y adora. También el Concilio de Frankfurt del año 794 derogaron solemnemente las decisiones del Segundo Concilio de Nicea, los cuales pues estaban a favor de la veneración a imágenes. En los sínodos de los años 726 y 735 decretaron la destrucción de todas las imágenes para que no sirvieran de escándalo y de tropiezo al pueblo cristiano. A pesar de esta lucha, pues fue progresando, sobre todo en Occidente, la práctica de orar ante las imágenes, como hasta hoy en día.
Sin embargo, el Concilio de Rouen condenó y prohibió hacerlo ante imágenes de algún nombre como Nuestra Señora de la Piedad, del Remedio, de la Consolación, porque tales prácticas tendían a la superstición como si hubiera más virtud que en otras, decían ellos. Grandes cristianos se opusieron fuertemente a la veneración a imágenes. Si bien no eran de ídolos paganos, eran de santos, sin embargo esta práctica era supersticiosa y nociva para el pueblo. ¿Con qué razón el mismísimo Erasmo de Rotterdam, el editor del Textus Receptus, a quien la Iglesia Católica tiene en gran estima por no haberse unido a la reforma de Lutero, escribió: nadie que se postre delante de una imagen o la mire intencionadamente puede estar libre de una especie de superstición. Y no solo esto, sino con que solamente ore ante una imagen. Hay muchos cristianos hoy en día que utilizan imágenes, sí, incluso hay estatuas de Martín Lutero, por ejemplo, que tanto el catolicismo critica. Sin embargo, nadie le rinde culto, y eso es lo importante. Nadie le rinde culto. Hay un lenguaje engañoso con las palabras de dulía, hiperdulía y latría, en realidad utilizadas como un medio de disfrazar un culto que no merece una imagen en sí. Concluir que no todas las imágenes son ídolos, no todos los ídolos son dioses. De manera que incluso el dinero, el amor al dinero más bien, este es idolatría. Entonces no necesita ser la imagen de un dios, de una deidad, para que sea idolatría. Incluso cualquiera puede entender que alguien puede idolatrar incluso su cuerpo, su carro, su casa, su trabajo, uno mismo. Entonces el concepto de idolatría es mucho más amplio y tiene que ver con un culto reverencial exagerado, donde no necesariamente tiene uno que estar pensando que eso es Dios. Después de haber escuchado los testimonios de escritos de cristianos famosos, de cristianos antiguos, que se opusieron a la reverencia a imágenes, incluso al dogma de la intercesión, eran cristianos que no puedes decir que eran protestantes, ya que el protestantismo aún no se daba. Por lo tanto, ¿qué piensas? ¿Crees que tenían razón? Te invito a verter tu comentario, sea que estés a favor, sea que estés en contra, no importa. Tu opinión es valiosa y bueno, si este video te hizo reflexionar y incluso si te gustó, regálame un like y si te gustó demasiado y quieres compartir esta información para con otros cristianos, adelante. Es tuyo el video. El Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.